Evangelio de hoy sábado 5 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículo 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús, decían: Este es de verdad el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David? ¿Y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento del Evangelio según San Juan, se nos presenta una escena cargada de tensión, de división y de juicios apresurados. La figura de Jesús, lejos de generar consenso, provoca una fragmentación entre los que lo escuchan. Algunos sienten que sus palabras tienen autoridad divina. Otros lo acusan de impostor. Y los líderes religiosos, incapaces de aceptar una revelación que no encaja en sus esquemas, buscan su condena. Esta reacción nos revela cómo el corazón humano, cuando está cerrado a la novedad del Espíritu, se convierte en terreno estéril para la semilla del reino. No importa cuán claras, cuán profundas o cuán sabias sean las palabras. Si no hay disposición, la luz no penetra. Y esto es algo que sigue siendo actual. Porque muchas veces, incluso dentro de nuestras comunidades, encontramos resistencia a la verdad. Cuando esa verdad nos desafía o cuestiona nuestras comodidades. El pueblo, reunido para la fiesta, se encuentra dividido sobre la identidad de Jesús. Algunos lo reconocen como el profeta, otros como el Cristo, mientras algunos lo rechazan de plano. ¿Por qué? Según ellos, el Mesías no puede venir de Galilea. Aquí se revela un problema persistente en la historia del ser humano. La tendencia a encasillar a Dios, a definirlo desde nuestros propios moldes, como si Él estuviera limitado por nuestros criterios. Es una actitud que revela soberbia espiritual. Y que, lamentablemente, también puede instalarse en quienes, creyéndose expertos en las cosas de Dios, terminan obstaculizando la acción divina. Jesús, con su humildad, con su cercanía y su origen sencillo, desafía la idea de un Mesías glorioso, poderoso y político. Por eso, muchos no lo aceptan.
El escándalo que provoca Jesús. Nos habla también de lo revolucionario que es su mensaje. Porque toca los cimientos de las estructuras, tanto sociales como religiosas. No es un maestro que acomoda su discurso para agradar, sino que interpela, sacude, llama a la conversión. Este Jesús que no encaja en las etiquetas. Molesta. Porque invita a una espiritualidad auténtica, libre de hipocresía. Por eso, quienes se aferran a sus privilegios, a sus tradiciones, o a sus concepciones inamovibles, se ven confrontados y prefieren desecharlo, incluso recurrir a la violencia, porque no quieren perder el control. Esto es una advertencia para todos. Porque el Evangelio verdadero, cuando se predica con fidelidad, también incomoda. No es un mensaje para mantener el status quo, sino para transformarlo. Nicodemo, que había ido a ver a Jesús de noche, representa una voz disonante en medio del juicio precipitado de los fariseos. Su intervención, aunque breve, es significativa. Porque apela a la justicia, a no condenar sin escuchar, a dar a Jesús el derecho a explicarse. Esto, en medio de una asamblea llena de odio, es un acto de valentía. Nicodemo, aunque todavía en proceso de fe, muestra un corazón abierto, un alma que busca, que no se cierra al misterio. Su actitud es un modelo para quienes, en medio de dudas, deciden escuchar, buscar y abrirse a la verdad, aunque eso los ponga en riesgo. Los fariseos, en respuesta, no dialogan, no reflexionan, simplemente atacan. Ridiculizan a Nicodemo y reafirman sus prejuicios. Esto es muestra clara de cómo, cuando uno se cierra al otro, no hay espacio para el discernimiento. El fanatismo religioso, lejos de acercar a Dios, aguanta el corazón, convierte la fe en ideología y la religión en instrumento de exclusión. Cuando no se puede aceptar que Dios actúe de formas nuevas, el espíritu se apaga. Y lo único que queda es la rigidez. Por eso, debemos estar atentos a no repetir estos errores. La reacción de los fariseos ante la intervención de Nicodemo nos invita a examinar con sinceridad cómo respondemos nosotros cuando nuestras ideas religiosas o morales son cuestionadas. Es fácil defender la fe cuando todos están de acuerdo. Pero el verdadero discipulado se muestra cuando tenemos el valor de mantenernos fieles a la verdad. Incluso si eso implica ir contra la corriente. Muchas veces, preferimos el silencio para no generar conflictos. O adaptamos el mensaje evangélico para que sea más aceptado. Sin embargo, Jesús no nos llama a ser tibios, sino testigos. Y eso exige coraje, madurez espiritual. Y sobre todo, una profunda confianza en el Espíritu Santo. Es notable también que, a pesar de toda la oposición, la figura de Jesús sigue provocando debate. Esto demuestra que, cuando la verdad se manifiesta, no deja indiferente a nadie. Puede ser aceptada, rechazada,
discutida, temida, pero nunca ignorada. El poder de la palabra de Cristo. Su autoridad y autenticidad. No son cosas que puedan ser calladas fácilmente. Y esto nos interpela como cristianos. Porque estamos llamados a ser también portadores de una palabra viva, profética, que no adormece las conciencias, sino que las despierta. Incluso si eso implica incomodidad. Una gran lección que se desprende de este pasaje es que la verdad de Dios no siempre será reconocida por las autoridades religiosas. Y que, muchas veces, la sabiduría auténtica viene de donde menos lo esperamos. El pueblo, con su intuición sencilla, es capaz de percibir algo que los sabios y entendidos del templo no pueden ver. Porque su corazón está limpio y abierto. Jesús mismo agradece al Padre porque ha ocultado estas cosas a los sabios y las ha revelado a los pequeños. Esto nos lleva a reconocer que la verdadera comprensión del Evangelio no depende solo del estudio, sino de una disposición interior de humildad, de docilidad y de amor sincero a la verdad. Además, este texto resalta un punto esencial en la vida espiritual, la libertad. Jesús no impone su verdad. Se presenta, enseña, invita, pero deja que cada uno decida. Y esta libertad, aunque sea arriesgada, es necesaria para que el amor sea auténtico. Dios no quiere adhesiones forzadas, sino corazones que elijan amar. Por eso, aunque Jesús sabía que muchos lo rechazarían, no deja de ofrecer su luz. Y esta es una actitud que estamos llamados a imitar. No obligar. No imponer. Sino testimonial. Proponer. Y confiar. Sabiendo que la verdad, cuando se siembra con amor, da fruto a su tiempo. También es necesario destacar la fuerza que tiene la comunidad en la formación de opinión. En el Evangelio, vemos cómo las multitudes pueden ser fácilmente manipuladas. Cómo los líderes religiosos siembran dudas, miedos, prejuicios. Y esto afecta la percepción que muchos tienen sobre Jesús. Esta realidad no ha cambiado. Vivimos en un mundo donde los medios, las redes, los discursos dominantes, pueden modelar nuestras creencias. Por eso, es fundamental cultivar un criterio espiritual. Saber discernir. No dejarnos arrastrar por la mayoría, sino buscar con sinceridad el rostro de Cristo. Incluso cuando eso nos pone en minoría. La escena final. Con los fariseos desestimando a Nicodemo. Es sumamente reveladora sobre la cerrazón del corazón humano cuando se aferra al orgullo y al poder. En lugar de abrirse a la luz de la verdad. No buscan con honestidad, sino que se aferran a sus prejuicios. Lo acusan de venir de Galilea. Como si eso descalificara la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías. Este rechazo no se basa en razones profundas, sino en la defensa de un sistema. De una tradición vacía que ha perdido su frescura espiritual. Esto nos invita a revisar nuestras actitudes. Porque podemos estar tan llenos de ideas, doctrinas, normas, que terminamos endureciendo el corazón. Y no permitimos que la novedad de Dios nos toque.
Lo más triste quizás es ver cómo la religión, en lugar de ser un espacio de encuentro con Dios, puede transformarse en un obstáculo, en una institución que defiende sus intereses, que teme perder poder, que persigue a los profetas, que margina a los que piensan diferente. Esto ocurrió con Jesús. Y puede seguir ocurriendo hoy, si no estamos atentos. Por eso el Evangelio nos urge a una conversión constante, a una fe que no se encierre en estructuras, sino que se deje guiar por el Espíritu. Una fe viva, inquieta, que siempre está buscando, discerniendo, amando. Jesús, a lo largo de este capítulo, aparece como el signo de contradicción. El que divide no porque él quiera sembrar división, sino porque su luz pone al descubierto las tinieblas. Y no todos están dispuestos a dejarse iluminar. Su presencia es incómoda, cuestiona, interpela. Y esto molesta a quienes prefieren mantener el statu quo. Este es un llamado para nosotros. Porque si nuestra fe no incomoda, si no genera tensión, si no provoca preguntas, tal vez no estemos siendo verdaderamente discípulos. Jesús no fue indiferente para nadie. Y nosotros como sus seguidores, estamos llamados a ser sal y luz, a provocar sed de Dios, a ser signos de esperanza. En medio de todo el conflicto, la figura de Nicodemo aparece como una semilla de esperanza. Él, aunque aún con miedo, se atreve a hablar, a cuestionar, a invitar a un juicio justo. Y esto, aunque parezca pequeño, es muy significativo. A veces lo único que necesita Dios es un corazón que se atreva a dar un paso, por pequeño que parezca. Porque Él puede hacer grandes cosas con gestos humildes. Nicodemo no defiende abiertamente a Jesús, pero planta una semilla. Y esa semilla, más adelante, dará fruto. Como cuando lo veremos ayudando a sepultar al Maestro. Cada uno de nosotros puede ser un Nicodemo. Alguien que se atreve a encender una luz en medio de la oscuridad. Muchos de la multitud, al oír estas palabras de Jesús, dijeron que verdaderamente este era el profeta, mientras que otros afirmaban que era el Cristo. Pero algunos objetaban que el Cristo no podía venir de Galilea, y que la Escritura decía que debía ser descendiente de David y venir de Belén. Así surgió una división entre la gente por causa de él. Este fragmento revela un momento de gran confusión y debate, lo cual es profundamente humano. Porque en presencia de la verdad, muchas veces en vez de rendirse a ella, la razón busca ampararse en sus ideas fijas, en sus interpretaciones, en sus expectativas, sin dejar espacio al misterio de Dios. Lo más llamativo es cómo algunos sí perciben en Jesús la voz de Dios, el aliento del profeta, el cumplimiento de las promesas, y lo expresan con firmeza. Lo reconocen como el Cristo. Sin embargo, esa verdad que para algunos brilla con claridad, para otros se ve oscurecida por el velo de los prejuicios. En este contraste se nos revela la libertad del corazón humano. Esa que cada persona tiene de abrirse o cerrarse ante la presencia divina. Ante la palabra que se hace carne. Y nos confronta. Nos cuestiona, nos llama a ir más allá de lo que creemos saber. Y así mientras unos quieren prenderlo, otros no se atreven porque la fuerza de sus palabras
La autoridad con la que habla los desarma. Es como si una parte de ellos sintiera que realmente estaban ante algo sagrado, que no podía ser tocado con manos de violencia, aunque no supieran ponerle nombre, aunque no lo entendieran del todo. Esta reacción muestra cómo, incluso en medio del conflicto, el Espíritu de Dios obra silenciosamente, tocando corazones, sembrando dudas sanas, provocando respeto y temor reverente, incluso entre quienes no han llegado aún a creer del todo. Cuando los guardias enviados a prender a Jesús regresan sin él, las autoridades religiosas se irritan y preguntan por qué no lo trajeron. La respuesta es sencilla. Ya la ves poderosa. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esta frase que brota de sus labios casi sin querer es testimonio de lo que Jesús provoca, de la manera en que su palabra no deja indiferente, de cómo su voz resuena con una autoridad que no es de este mundo. Aquí, una vez más, se hace patente que el reino de Dios no se impone por la fuerza, sino que atrae, seduce, transforma desde adentro. Y eso incluso los enviados para arrestarlo lo reconocen con admiración. Sin embargo, los fariseos y los sumos sacerdotes, al escuchar esto, no reflexionan, no se preguntan si podría ser cierto, sino que se llenan de ira y desprecio. Su soberbia les impide ver. Su corazón endurecido los vuelve ciegos a la verdad. Y en lugar de abrirse al testimonio de quienes han escuchado a Jesús, responden con insultos y descalificaciones. Es el mecanismo de defensa del poder religioso ante lo que amenaza su dominio. Y este patrón tristemente se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Nicodemo, que anteriormente había visitado a Jesús de noche, toma la palabra en medio del consejo. Y aunque no defiende abiertamente a Jesús, lanza una pregunta cargada de justicia y sensatez. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído primero y saber lo que hace? Esta intervención, aunque tímida, es profundamente significativa, porque representa esa voz interior de conciencia que, en medio de una multitud que grita y condena, se atreve a plantear el camino del discernimiento, del respeto, del juicio justo. Es un rayo de luz en una atmósfera de tiniebla. Una semilla de verdad sembrada en medio de corazones endurecidos, que todavía pueden ser conmovidos. La reacción a Nicodemo no se hace esperar. Y es igual de reveladora. Lo atacan personalmente. Lo ridiculizan. Lo asocian con la región despreciada de Galilea. ¿También tú eres Galileo?, le preguntan. Mostrando que, para ellos, lo que importa no es la verdad, sino mantener la imagen, el control, el dominio religioso, la figura de Nicodemo. Entonces, se convierte en símbolo de todos aquellos que, a pesar de sus temores, no apagan del todo la voz de su interior. Esa chispa que, si se alimenta, puede convertirse en fuego que ilumina, que transforma, que guía hacia Cristo. Es sorprendente cómo el pasaje termina en silencio, sin resolución, con cada uno y volviéndose a su casa. Este detalle, que podría parecer irrelevante,
En realidad, es profundamente simbólico. Cada quien se va con su opinión, con su impresión, con su juicio. Algunos convencidos, otros confundidos, otros endurecidos, y otros, quizás, tocados interiormente, pero todavía sin decisión. Así termina esta escena. Como termina muchas veces la jornada espiritual del ser humano. Cuando después de haber escuchado la voz de Dios, volvemos a nuestra casa, a nuestra vida, con el desafío de decidir qué hacer con lo que hemos oído. Esta escena también muestra cómo, incluso frente al Hijo de Dios, las respuestas son múltiples. Y no todas son de fe. No todos reconocen al Mesías. Algunos se aferran a sus prejuicios. Otros a su poder. Y otros, por miedo, callan. Pero también están los que, aunque aún no creen del todo, sienten que algo distinto, algo divino, se manifiesta en Jesús. Es la misma pluralidad de reacciones que encontramos en nuestros días. Cuando Cristo, a través de su palabra, su iglesia y su espíritu, sigue hablándonos. La escena en la que el consejo se dispersa sin un veredicto claro refleja una profunda enseñanza sobre el ejercicio de la libertad humana en la búsqueda de la verdad. Todos los que presencian este momento se van con su propio juicio. Y esto subraya que la verdad de Cristo no puede ser impuesta a la fuerza, sino que debe ser acogida libremente por cada corazón. Tal vez este silencio final es el momento más fuerte del pasaje. Porque muestra que incluso aquellos que tienen el poder para juzgar no pueden decidir por los demás. La libertad es una gracia que no se puede forzar. Y cada uno tiene que llegar a Cristo por su propia voluntad. Nicodemo, aunque de manera tímida, intercede de alguna manera por la justicia. Pero la respuesta a su intervención muestra el claro conflicto entre la verdad y el poder. Muchos se aferran a la ley, a las estructuras rígidas de su sistema de creencias. Mientras que Jesús viene a romper esos moldes, a mostrar una verdad que trasciende los límites humanos. El Evangelio muestra que a veces las estructuras más fuertes son las que nos ciegos a la libertad del Evangelio. Y que, incluso cuando la luz se presenta ante nosotros, seguimos eligiendo la oscuridad por comodidad o por miedo a cambiar. Es significativo que Nicodemo sea el único que, de entre todos los fariseos, tenga el coraje de hacer una observación justa, aunque no completamente osada. Y sin embargo, su voz no es suficiente para cambiar el rumbo del consejo. Esta situación refleja la lucha constante entre la verdad y el poder. No es que la verdad de Cristo no pueda prevalecer, sino que, por la dureza del corazón humano, y por la corrupción del poder que busca protegerse a sí mismo, muchos prefieren ignorarla o rechazarla. La división de opiniones sobre Jesús que se da en el pasaje también pone de manifiesto algo crucial: la figura de Jesús no es unidimensional. Él no es simplemente un líder político o un maestro popular. Es mucho más que eso. Y eso genera desconcierto, incluso entre los que le siguen y lo escuchan. Unos lo ven como el esperado Mesías. Otros lo rechazan porque no cumple con sus expectativas humanas de lo que debe ser el Mesías. Y algunos simplemente no saben qué pensar de él. Su mensaje, su presencia, su mirada son tan distintos a todo lo que habían conocido, que les resulta incomprensible. Y este es un dilema eterno de la humanidad:
aceptar a Cristo no es simplemente seguir una idea o una tradición. Es aceptar una verdad viva y transformadora que desafía todo lo que creíamos saber sobre Dios y sobre el mundo. El conflicto en este pasaje es también una advertencia para nosotros sobre cómo manejamos la novedad del Evangelio. No podemos acomodarlo a nuestras propias ideas preconcebidas. No podemos reducirlo a un sistema religioso que simplemente cumpla nuestras expectativas humanas. El Evangelio es una llamada a la conversión profunda, a la transformación interior. Y esto implica muchas veces confrontarnos con nuestra propia dureza de corazón, con nuestra resistencia al cambio y a la humildad. Aceptar el Evangelio es permitir que la verdad de Cristo nos desarme, que rompa nosa, que nos reconstruya, que nos haga nuevos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al ver que no pudieron apresar a Jesús, se sienten derrotados. Y eso es un reflejo claro de la impotencia de los sistemas humanos cuando se enfrentan a la fuerza de la verdad divina. Estos líderes religiosos se sienten amenazados no solo por la figura de Jesús, sino también por el poder que Él tiene sobre las conciencias de las personas. Y la verdad es que nunca fue el deseo de Jesús establecer una lucha por el poder con ellos. Su único propósito fue anunciar el reino de Dios, que es un reino que no depende de la fuerza de armas, sino de la fuerza del amor y la verdad. Sin embargo, el ego humano y la defensa del poder a menudo cierra el camino a transformación que Cristo propone. En este pasaje también podemos ver la importancia de los pequeños gestos de fe y valentía que tienen algunos, como Nicodemo. Incluso si estos gestos no son suficientes para cambiar la situación en el momento, ellos siembran semillas de esperanza. Esas pequeñas intervenciones a veces son el principio de un cambio más grande. El testimonio silencioso pero firme de aquellos que se atreven a ir contracorriente, aunque no comprenden completamente, puede hacer una gran diferencia. La revelación final en este pasaje es, por lo tanto, sobre la libertad con la que debemos enfrentarnos a la verdad. La verdad de Jesús no se puede imponer por la fuerza, ni por medio de la coerción. La fuerza de la verdad está en su capacidad de penetrar el corazón humano y cambiarlo desde adentro. Pero solo si estamos dispuestos a escuchar y a dejarnos transformar por ella. El final del pasaje muestra la frustración de los líderes religiosos. Pero también deja abierta la invitación a todo aquel que desea responder de manera más profunda y personal a Cristo. Los que no lo entendieron en ese momento, como los guardias que lo fueron a arrestar, regresan sin él porque se dio cuenta de que no podía apresar una verdad tan pura y tan clara. Y esto es el verdadero testimonio de la divinidad de Cristo. El hecho de que nadie puede dominarlo o ponerlo bajo control, porque Él es la verdad que nos libera. Este Evangelio es un llamado para nosotros a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante Cristo, ante su palabra y su presencia en nuestras vidas. A preguntarnos si realmente lo estamos dejando actuar en nosotros. O si nos aferramos a nuestras propias ideas y prejuicios que nos impiden ver la verdadera naturaleza de su mensaje. Y como la multitud, a veces estamos tan llenos de expectativas preconcebidas que no logramos percibir la revelación de Dios cuando se presenta ante nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.